yo no puedo dejar de lado mi enfoque económico. Recuerdo en el año 2020 las charlas con el equipo económico, cuando íbamos con el ministro Larrañaga, con el economista Isaac Alfie, con la ministra de Economía actual, y nosotros íbamos a pelear el presupuesto del Ministerio del Interior y había un tema ahí de las licencias médicas de los policías que tenía un costo. Y recuerdo el economista Alfie nos decía, nosotros tenemos un costo de 40 millones de dólares por año por faltas de docentes en la ANEP. Y me desafiaba a mí, vos tenés que andar muy cerca de ese número. Estaba muy cerca, un poco menor, pero estaba porque las licencias, las médicas, o el famoso STIP, no tenía un costo. Mi pregunta puntual y de ignorante es, ¿cómo me extrapolo a mi época donde el docente no faltaba y ni nosotros, los alumnos, faltábamos, y hoy un poco ha cambiado eso? ¿Cómo se ha venido corrigiendo eso de la ausencia docente en la ANEP, que obviamente tiene un impacto presupuestal, porque son recursos que los tenés que destinar hacia las suplencias, etcétera, y no hacia otros rubros? Y otra consulta también, el tema de las escuelas rurales. ¿Cómo ha visto el presidente todo el Consejo actual la situación de las escuelas rurales, esas que a veces andamos por el Uruguay profundo y son de 2, 3 niños y donde la maestra lucha con que no tiene recursos o que le falta una cosa, y ahí donde la comunidad es un poco más, o al menos uno que no sabe, ve que la percibe, que está un poco más cerca de la jugada, vamos a decir. Un poco eso, señor presidente del Codicen, nuestro amigo Robert, daría para hablar muchísimo esto, pero yo acá aprendo con ustedes. Un poco era esa las dos inquietudes, y bueno, y gracias por estar acá en San José, un hombre de los pagos de Gardel. De Carlito Gardel. Tal cual, tal cual. Bueno, Claudio, la verdad que un gusto encontrarnos en estos ámbitos. Compartimos tantas horas de trabajo en la URSEA, donde nos conocimos y donde ayudamos a construir esa unidad reguladora que hoy cumple un rol protagónico en función de la nueva normativa. La verdad que sí, hay dos temas bien importantes que planteas y es bueno que ustedes lo tengan claro. Nosotros, ustedes saben que tenemos un presupuesto anual, yo firmé hace un tiempo la apertura presupuestal de la ANEP del año 2022 de 80.200 millones de pesos para este año. Esos 80.200 millones de pesos, nosotros tenemos prácticamente el 90% asignado a retribuciones, salarios de distinta naturaleza, obligaciones de distinta naturaleza de nuestros funcionarios, docentes y funcionarios de gestión en general. Cuando nosotros fuimos a presentar el presupuesto, por el mero hecho de ser docentes, sin perjuicio de que existen estudios de distinta naturaleza y que no viene al caso ampliar, nos dimos cuenta, porque sabíamos que la ANEP, la Administración de la Educación, tiene un problema con las suplencias. Tiene un problema con las suplencias docentes médicas. Quiere decir esto que todo docente, y esto que quede claro, porque cuando uno habla de estos temas muchas veces se está condenando al docente, que todo docente que falta está... No es así, no es así. La enorme mayoría de los docentes que gozan de licencia médica es porque la requieren, porque tienen situaciones de vida que deben gozar esa licencia. Ahora, hay un número de esas licencias que como no lo tengo totalmente, porque a mí me gusta cuando doy números tenerlo con evidencia, que si me preguntan de dónde sale, sepa, hay un número importante de esas suplencias médicas que no son así. Como docente conocí casos. Es decir, no preciso ir a un estudio estadístico para saber que no siempre la licencia es totalmente justificada. Entonces, esa situación a nosotros nos implica dos acciones. Nosotros tenemos un 9.7%, nos pasó en el 2019, de suplencias, de recursos que asignamos a suplencias, lo que hace un total de en el entorno de 6.000 y algo millones de pesos por año destinados a suplencias docentes. Eso es una cuestión que a nosotros nos obliga primero a hacer una tarea preventiva de acompañamiento,
porque por algo nuestros docentes están pidiendo tantas licencias médicas. Hay que ir a la génesis, a la causa. De las licencias médicas, en el entorno del 30% o algo más son psiquiátricas. Y por lo tanto hay que trabajar esa situación y acompañar y generar instancias, y en eso estamos a través de una división de servicios médicos que ha presentado un plan en ese sentido. En tiempos de pandemia, ustedes habrán imaginado que nosotros hicimos acompañamientos, desarrollamos acciones de distinta naturaleza, pero con foco en la situación que nos tocaba vivir. Ahora recobrado, esperemos con total o la mayor normalidad posible el sistema educativo, vamos a trabajar fuertemente en esa acción preventiva de acompañamiento. Y luego también una cuestión que queremos desarrollar es una cuestión de contralor, y hay que decirlo. Es decir, controlar el efectivo goce de la licencia médica, que la misma corresponda, y estamos trabajando también para desarrollar un sistema de llamado auditorías o de contralor. Además de acciones propias de nuestras inspecciones, donde le hemos solicitado desarrollar funciones de acompañamiento o cuando hay situaciones de extrema complejidad. El otro día, primaria, por ejemplo, tenemos una situación muy compleja con los auxiliares de servicio, que es un tema que realmente afecta a la educación desde varias dimensiones. Tenemos escasez de auxiliares de servicio. Les voy a poner ejemplo UTU. Cuando nosotros llegamos, había entre 600 y 650 cargos vacantes de auxiliares de servicio. Cuando fuimos a proveerlo, estaban financiados solo 14, porque los recursos se habían virado para otro lado. Después tenemos el problema de las licencias. El otro día primaria informaba que tiene más de 400 auxiliares de servicio con 3 meses por lo menos de licencia y más, algunos varios años. Entonces esas son situaciones que nosotros tenemos que intervenir para encontrar, sin afectar los derechos de nadie, soluciones a un problema que luego repercute en el diario vivir de nuestras comunidades educativas y repercute en una cuestión que es fundamental, la plata que la gente le da a la educación pública para hacer lo que tenemos que hacer. Si nosotros no optimizamos y no hacemos eficiente el uso de los recursos públicos, por más plata que sigamos pidiendo, que hay que pedirla, porque la educación precisa mayores recursos, no vamos a encontrar los mejores resultados que esperamos desarrollar. Luego las escuelas rurales, es un tema con las escuelas rurales. Estamos desarrollando una política de apoyo a la ruralidad, también en la educación media. Los centros María Espínola que les contaba, los de tiempo completo, los con 3 comidas, también empezaron en lo rural. Quiero decirles que esta experiencia, esta innovación educativa, no solo estuvo en el medio urbano, sino que está en liceos, en escuelas agrarias que están ubicadas en el medio rural. Las escuelas primarias, bueno, es una situación, nosotros está directamente asociado a la existencia de alumnos para mantener las escuelas. Tenemos más de 600 escuelas con 5 o menos estudiantes, de las 1040 que el país tiene, rurales, y eso nos lleva al fortalecimiento de una política que ya estaba y que nosotros compartimos de trabajo articulado a través de lo que se llama agrupamientos de escuelas rurales o núcleos de escuelas rurales, que nos permite compartir recursos docentes, generar acompañamientos en un tema que hay que resolver, que se dificulta mucho en estas escuelas de 2 o 3 estudiantes que tú decías, que es la educación física, y también un segundo idioma. Entonces eso nos permite asignar profesores y trabajar e ir avanzando en una atención a la ruralidad, que esperemos podamos avanzar fuertemente este año. Aprovecho, ya que mencionás las escuelas rurales, hicimos un convenio con MEVIR por 120 millones de pesos para atender muchísimas escuelas rurales. Venía ahora en el viaje autorizando intervenciones, las escuelas rurales estaban bastante venidas a menos, y estamos autorizando inversiones. De hecho, les digo que acá en San José, que el otro día me plantearon, la escuela número 19 de San José, que tenía graves problemas cuando hubo una lluvia, se llovió en forma abundante, se acaba de autorizar el arreglo de esa escuela para que alguien de ustedes me lo planteó, porque me enteré por un medio, lo estamos resolviendo y atendiendo. Y lo mismo en todo el país. Es decir, estamos trabajando por fortalecer la educación rural, por hacer agrupamientos de escuelas, por que tengan efectivamente las mismas posibilidades, por atender la infraestructura y una cosa que es fundamental y con esto redondeo, que fue un gran convenio con Antel. Un día me fue a visitar el presidente de Antel, Gurméndez, a decirme, mirá Robert, he detectado que hay muchísimas localidades rurales que no tienen conectividad.
Y yo le digo, yo te había llamado en alguna oportunidad y lo habíamos planteado y habíamos encontrado solución, porque en el medio de la pandemia tenían las computadoras, pero no tenían conectividad. Habrán visto en algún informativo los niños tratando de tener conectividad. Hicimos un convenio donde autorizamos que en las escuelas rurales del Uruguay, muchas de ellas con predios grandes, se instalaran antenas que permiten dar conectividad. En este momento vamos 63 o 67 escuelas en donde se han conectado las antenas, permiten conectividad al interior profundo de nuestro país y además darle oportunidades a los estudiantes de esas escuelas.